Yo quiero invitarte que me acompañes a Primero de Reyes capítulo 19. Primero de Reyes capítulo 19. Y vamos a leer del verso 9 al verso 18. Hemos estado en una serie que hemos titulado Fe Inquebrantable, un estudio de la vida de Elías. Hemos trazado la vida de este hombre, su ministerio, a quien Dios utilizó para hacer cosas extraordinarias. Pero vimos la semana anterior cómo Elías tuvo por primera vez en su ministerio un momento bajo, un momento de tristeza, de depresión, anhelando incluso la muerte. Pero Dios lo sustentó y lo levantó. Y después de caminar 40 días y 40 noches, llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios, y entró en una cueva. Y es aquí donde nos encontramos hoy. Primero de Reyes 19, versículo 9 al 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera. ¿Qué le dijo Dios? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Nuestro tema el día de hoy es: sal de la cueva. Toca al que está a tu lado, anímalo, rétalo, dile: sal de la cueva, sal de la cueva, sal del desánimo, sal de la desilusión. Dios hoy te va a sacar de esa cueva. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay libertad. En tu presencia hay descanso y refrigerio, no solo para nuestros cuerpos, pero para nuestras almas. Gracias por tu palabra, que es verdad, que nos edifica, que nos encamina, que nos esclarece lo que debemos hacer. Háblanos en este día. Ayúdanos a salir, Señor, de entornos de tristeza, de desánimo, de desilusión, de depresión. Porque aunque como cristianos pasamos por momentos de desánimo, no es un desánimo carente de esperanza, porque aún en el desánimo seguimos creyendo: voy a salir de esto. Entonces háblanos hoy, sácanos de la tristeza y permítenos, Señor, tener control y dominio sobre nuestros sentimientos, para no ser movidos por lo que sentimos, sino para ser movidos en lo que tú dices, para creer no lo que nuestra mente, los pensamientos o Satanás o el ruido que nos rodea nos diga, sino para creer lo que tú has dicho. Lo creemos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Sal de la cueva.
En este pasaje encontramos a Elías, el gran hombre de Dios, el profeta que clamó y vio fuego descender del cielo, que oró y la lluvia se detuvo, que oró de nuevo y la lluvia regresó. Vemos a este gran hombre de Dios, a este hombre con un perfil de una fe audaz e inquebrantable, en uno de los momentos más tristes, en uno de los momentos de desilusión y depresión en su vida. Vemos a un Elías desanimado que, siendo sinceros, es difícil reconciliarlo con el perfil del Elías que hemos visto en los capítulos anteriores de Primero de Reyes. Pero la palabra de Dios viene a Elías ahí en su desánimo y viene en forma de una pregunta. Dios le pregunta: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? En otras palabras, Dios le decía a Elías: no estás en donde deberías estar. Te encuentras en un momento de tristeza, pero este no es mi propósito para ti. En alguna ocasión de tu vida, Dios te ha hecho la pregunta: hijo, hija, ¿qué haces aquí? Como diciendo, estás donde no deberías estar. Porque hay momentos en nuestra vida donde por la tristeza o el temor o alguna emoción, en lugar de correr hacia Dios, huimos de Dios. Hay momentos en nuestra vida en los cuales, en lugar de acudir a Dios como refugio, en lugar de esperar para escuchar la voluntad de Dios, escapamos a una cueva y nos escondemos. A todos nos ha pasado. Todos hemos estado en una cueva de desánimo, en una cueva de desilusión, abrumados por sentimientos, frustrados con expectativas no cumplidas. Así se sentía Elías. Elías estaba frustrado porque lo que él esperaba no sucedió, y lo que él imaginaba no se dio. Está frustrado y está triste y está desanimado, pero Dios le dice: Elías, sal de esta cueva. ¿Qué le dice Dios? Sal de esta cueva y ponte sobre el monte, porque estoy a punto de demostrarte que aunque las cosas no salieron como tú esperabas, yo sigo en control. Yo quiero recordarte el día de hoy que aunque veamos altibajos en el mundo y veamos cosas que producen desánimo en la sociedad y sintamos incluso en una temporada de elecciones políticas y presidenciales duda e incertidumbre y temor, eso no debe desviar nuestro enfoque de que Dios es soberano sobre el universo y de que Dios está encima de reyes y reinos y gobiernos, de que Dios todavía tiene el control, de que simplemente porque las cosas no salen como nosotros esperamos, eso no significa que el plan de Dios haya fallado. Dice Elías, Dios le habla y le dice: sal de esa cueva y ponte en el monte, porque te voy a demostrar que mi soberanía está intacta y que yo sigo en control y que yo tengo el dominio sobre todas las cosas. Y antes de entrar al primer punto del mensaje, déjame explicarte un poco del contexto de cómo Elías llegó a esta cueva en primer lugar. Cómo termina un hombre de Dios con una fe audaz e inquebrantable. Cómo pasa de estar en la cima del monte Carmelo, encontrarse en un desierto tirado debajo de un enebro, y luego en una cueva escondido, en lugar de estar afuera en el mundo proclamando la verdad del Dios al cual ha creído. Bueno, el contexto nos dice, si bien recuerdas conmigo en el capítulo anterior, que Elías había desafiado a los profetas falsos de Baal, y allí en la cumbre del monte Carmelo Dios envió fuego y Dios vindicó su nombre. Después de eso Elías oró y Dios envió la lluvia. Y luego Elías corrió hasta Jezreel, donde Acab y Jezabel tenían su palacio real. Y escúchame, esto es lo que te quiero destacar en el contexto. Después de derrotar y degollar a 450 profetas falsos, cuando Elías llega a Jezreel, Elías tenía una expectativa. ¿Qué tenía Elías? Una expectativa. Elías esperaba llegar a Jezreel y ver a Acab postrado en el suelo, y esperaba ver a Jezabel haciendo maletas, y esperaba mirar un avivamiento en todo el reino del norte de Israel, y esperaba él ser un protagonista, un líder espiritual en ese avivamiento. Pero eso no sucedió.
cuando Elías obtuvo la victoria, corre a Jezreel y llega. Jezabel no estaba haciendo maletas. A lo contrario, Jezabel estaba haciendo planes de matarlo. Dice la Biblia que Jezabel envió un mensajero y le dijo: me hagan los dioses y aún me añadan, si para mañana yo no te he puesto tu persona como uno de ellos. Es decir, que los dioses me maten y me hagan más, si yo para mañana no te mato, Elías. Vengo contra ti y te voy a perseguir. Y porque Elías no vio lo que esperaba, se llenó de tanto temor y se llenó de tanta tristeza, que dice la Biblia que corrió al reino del sur, a Judá, hasta Berseba. Y en Berseba dejó a su criado. Y luego viajó como el viaje de un día más al desierto y se tiró debajo de un enebro deseando morirse. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios que aunque nosotros nos desanimamos y nos desilusionamos, Él no abandona sus promesas? ¿Cuánto le pueden dar gracias hoy que Él no se frustra como nosotros nos frustramos? Nosotros hubiésemos dicho: Elías, debajo del enebro te di de comer, te animé, te levanté. Si te quieres quedar ahí, ahí quédate, que te vaya bien. Tú y yo nos cansamos el uno con el otro, pero Dios no solo nos sigue, escúchame, Dios nos persigue. Y Dios no se cansa de perseguirnos hasta hacer lo que ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Dios va a través de un ángel y lo toca y lo sustenta, y 2 veces lo alimenta con una torta de pan y con agua, y le da una palabra sencilla. 2 veces el ángel le dice: levántate, come, y la segunda vez le dice: levántate, come, porque el largo camino te resta. Y con esa comida sustentado, Elías se levantó, caminó 40 días y 40 noches y llegó hasta el monte de Dios, el monte Horeb. Y cuando llegó al monte dijo: Dios, he creído en ti, estoy listo para asumir mi ministerio. No dice eso. Después de viajar 40 días y 40 noches, se fue, se metió en una cueva, se escondió y se durmió. Y aún ahí Dios lo persiguió. Y hay 3 cosas que quiero enseñarte el día de hoy, que podemos aprender de la vida de Elías. 3 cosas que nos ayudan para salir de las cuevas de desánimo y desilusión en nuestras vidas. Y aquí está lo primero que te quiero enseñar. Toma nota de esto. Lo primero que Dios le enseña a Elías es que si quieres salir de la cueva del desánimo, tienes que desafiar lo que sientes. Sacuda al que está a tu lado y dile: desafía lo que sientes. Díselo, desafía lo que sientes. Lo primero que Dios le enseña a Elías, porque Elías era en este momento de su vida un hombre dominado por emociones. Se estaba moviendo por el temor, estaba corriendo bajo sentimientos y había comenzado a ser dominado por lo que sentía en lugar de someterse a la palabra de Dios. No sé si esto te ha pasado, pero a todos luchamos con esta tentación de movernos en base a lo que sentimos y no en base a lo que Dios nos ha dicho. Y Elías estaba en una cueva de desánimo, triste, deprimido, y Dios le dice: Elías, vamos a desafiar lo que sientes, porque el hecho de que lo sientas no significa que es verdadero, y el hecho de que lo sientas no significa que debes actuar sobre ello. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Reyes 19. Vuelve conmigo al verso 9 y verso 10. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se mete a esta cueva desanimado y viene Dios con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué haces aquí? Y escúchame, cuando Dios te hace una pregunta no es porque necesita tu respuesta. Cuando Dios nos hace una pregunta no es porque ignora y ocupa un dato de información que nosotros podemos dar. Cuando Dios hace una pregunta no es porque Él sea ignorante, es porque los ignorantes somos nosotros. Cuando Dios hace una pregunta es para indicarnos y encaminarnos a la autorreflexión. Cuando Dios te dice: ¿qué haces aquí, Elías? No es que Dios desconozca tu posición geográfica, es que tú no te has dado cuenta de tu posición geográfica. Es que Dios quiere que abras los ojos y te haga la misma pregunta: ¿qué estoy haciendo escondido en una cueva cuando yo soy un hijo del Dios Todopoderoso? ¿Qué estoy haciendo
en depresión, en tristeza, en temor, cuando el Dios Todopoderoso está de mi lado? Era una pregunta de reflexión, era una pregunta para provocar en Elías un despertamiento espiritual, para darse cuenta de que él era un hombre de Dios y que no debía estar en esa cueva. Pero la pregunta es, ¿qué nos lleva a las cuevas del desánimo? Y si examinamos la vida de Elías, podemos ver una de las cosas que nos lleva a las cuevas del desánimo, y esa cosa es las emociones. Y no solo emociones, porque escúchame, las emociones en sí no son malas, sino algo muy específico: emociones descontroladas. ¿Emociones qué? Emociones descontroladas. Las emociones descontroladas nos pueden llevar a cuevas de desánimo. ¿Qué es lo que hizo a Elías correr y esconderse? ¿Qué lo hizo desmoronarse al escuchar la voz de Jezabel? ¿Qué lo hizo huir al escuchar el ruido de oposición? Lo mismo que nos hace correr cuando las cosas se ponen difíciles, cuando Dios no hace lo que esperamos, cuando nuestras expectativas no se cumplen, y son emociones descontroladas. Ahora escúchame, las emociones no son malas, las emociones son innatas y naturales a la constitución de nuestro ser. Dios nos hizo seres emotivos. Las emociones no son malas, las emociones son en esencia reacciones. Di conmigo, las emociones son reacciones. Las emociones son reacciones. Cuando tú sientes una emoción, es una sensación cognitiva y física. Empieza en tu cerebro, sientes la sensación a veces por todo tu cuerpo, como cuando te espantas y hasta el cuerpo se te mueve. La emoción es una reacción, y Dios nos dio emociones por razones sanas, para reaccionar al mundo real de una manera adecuada. Es bueno que sientas miedo cuando un animal salvaje te quiere herir, porque ese miedo te puede salvar la vida. Porque si no sintieses miedo y te quedas parado ahí, te puede herir o matar. Pero es bueno que sientas miedo cuando hay un animal salvaje que te quiere atacar. Ahora hay personas que tienen tanto miedo, no sé si has visto estos videos, que echan a la esposa y a los niños. Y la esposa dice después: ya salió lo que realmente eres cuando salió el leoncillo, ¿no? Pero bueno, eso es algo diferente. Pero es bueno sentir miedo cuando un animal te quiere atacar. Es bueno sentir asco cuando hueles comida podrida. Es bueno sentir asco, es natural, es algo innato que Dios ha puesto en nosotros para guardar nuestro cuerpo de enfermarnos. Es bueno, es natural, es normal. Que no importa de qué contexto vengas, qué lenguaje hables o en qué continente vivas, donde quiera que vayas, ves un bebé y sientes gozo, ¿sí o no? No importa tu contexto, tu cultura, tu lenguaje, es natural que vayas caminando y digas: oh, mira ese bebé chiquito. Es natural, porque Dios ha puesto eso en nosotros para cultivar ese amor, ese afecto, para cuidar a los pequeños. Eso es, las emociones son buenas, pero las emociones descontroladas. La realidad es que debido a la caída y el pecado del ser humano, nuestra capacidad de examinar, analizar y discernir entre emociones sanas y emociones dañinas ha sido totalmente afectada, esa capacidad, porque el pecado no solo afecta nuestra espiritualidad, el pecado afecta todo. ¿Qué afecta el pecado, iglesia? Todo, tu psicología, tu fisonomía, tu cuerpo, tus relaciones. El pecado afecta todo. Entonces, fuera de Dios, nuestra capacidad de examinar y discernir entre emociones sanas y emociones dañinas ha sido totalmente afectado. Por eso a veces somos dominados, no solo por temor, pero por envidia y por tentaciones y por emociones que afectan y que hieren y que nos dañan. Las emociones son tan profundas y poderosas y nos pueden llevar, las emociones desenfrenadas y descontroladas, a tomar decisiones impulsivas. Por eso puedes sentir algo y si no lo desafías y no lo examinas, comienzas a asumir mentiras por lo que sentiste y luego comienzas a accionar en esas mentiras. Vamos a ver un ejemplo. Elías creía que estaba solo. ¿Por qué creía que estaba solo? Porque se sentía solo.
Y como se sentía solo, asumió que estaba solo. Y porque asumió que estaba solo, se fue a vivir solo. ¿Viste? Estaba en Jezreel, Dios estaba con él. Dios le dice en el contexto: hay 7,000 que no han doblado rodilla. Pero como se sintió solo, como se sintió abandonado, como se sintió aislado, asumió: no hay nadie, todos me quieren matar, todos están en mi contra, nadie siente el celo por Dios que yo siento, soy el único que queda en Israel. Y porque creyó lo que sintió, se fue a vivir solo en una cueva. ¿Cuántos estamos viviendo en una cueva? No porque Dios nos haya desamparado, sino porque hemos creído lo que hemos sentido, que ha sido mentiras de Satanás. Porque somos más dominados por lo que sentimos que por lo que Dios ha dicho. La palabra dice que Elías se dejó dominar por sentimientos que dieron paso a un estado de ánimo, de depresión y de tristeza. Y escúchame, todos luchamos con esto. Todos luchamos con emociones encontradas. Todos nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí porque le he creído a Dios? ¿O estoy aquí porque he creído mentiras de Satanás? ¿O me he dejado dominar por mis sentimientos? Mira lo que Elías le dice a Dios. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Y su respuesta es una respuesta caracterizada por emociones descontroladas. Elías le dice a Dios: es que tengo un vivo celo por ti. Es que Israel ha abandonado el pacto, es que han derribado altares y han matado profetas, y soy el único que queda y nadie me quiere y todos me odian. Y voy a ir a vivirme a una cueva. Las emociones descontroladas de Elías lo llevaron a creer dos mentiras. Aquí está la primera mentira que él creyó: como lo que yo esperaba no sucedió, eso significa que el plan de Dios ha fallado. Como lo que yo esperaba no sucedió, eso significa que el plan de Dios ha fallado. O sea, no conseguí el trabajo que yo quería, Dios no es mi proveedor. La relación que yo esperaba no se dio, Dios no me quiere. El resultado deseado no se manifestó, Dios no está conmigo. Como no vio lo que él esperaba, creyó que el plan de Dios falló. Pero en segundo lugar, mira la segunda mentira: creyó que estaba solo porque se sentía solo. Pero Dios comienza a demostrarle a Elías que ambas de estas creencias que él había desarrollado no estaban basadas en la verdad, estaban basadas en sentimientos descontrolados. Ahora escúchame, vamos a hacer un hincapié. En el mundo secular, consejeros y terapeutas llaman esto una distorsión cognitiva. Llaman esto una distorsión cognitiva. Y una de las distorsiones cognitivas es este error que cometemos cuando magnificamos lo malo y minimizamos lo bueno. Esto lo enseñan en la consejería, en la psicología. Y cuando yo leí artículos de esto en esta semana, comencé a examinar cómo estos principios no los inventó la psicología. Esto viene de parte de Dios. La distorsión cognitiva es magnificar lo malo y minimizar lo bueno. Esto es lo que estaba haciendo Elías. Estaba enfocándose en todo lo malo y estaba descartando todo lo bueno. Estaba magnificando quién estaba en su contra y estaba minimizando quién estaba a su favor. Estaba magnificando que Jezabel lo quería matar y estaba minimizando que Jehová, Dios de Israel, estaba con él. Y si tú y yo no tenemos cuidado con las emociones descontroladas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, podemos empezar a magnificar lo malo en nuestra vida y a minimizar lo bueno que Dios ha hecho. ¿No te ha pasado que pasas un día tremendo con la familia o tus amigos o seres queridos? Todo es hermoso, todo es bello, pero al final en camino en casa se pelean. Y con esa pelea tú dices: ya se arruinó el día. Tuvimos un día pésimo, tuvimos un día terrible. Porque es la tendencia del ser humano magnificar lo malo y minimizar lo bueno. O puedes hacer un trabajo excelente en tu trabajo, en la empresa, en la iglesia, en tu TV grupo, y estás trabajando sirviendo al Señor, y hay tanto bueno que Dios ha hecho en ti y a través de ti, pero viene una crítica negativa a tus oídos. Y con esa crítica negativa dices: me voy de iglesia, no me quieren en Templo Betania. O sea, te queremos tantos, pero por un comentario negativo. Hay 7,000 que no han doblado rodilla, pero por una Jezabel, por una crítica, por una amenaza, por una voz, magnificamos lo malo y minimizamos lo bueno. Y esto es justo lo que le pasó a Elías. Elías vivía con una percepción selectiva.
Y yo creo que Elías no es el único. Yo creo que aquí hay 2 o 3 Elías que también vivimos con una percepción selectiva. ¿Sabes a qué me refiero? Que solo notamos lo que nos conviene para justificar el por qué estamos en una cueva. ¿Tú conoces a gente así con una percepción selectiva? ¿Cómo estuvo tu semana? Terrible, nada bueno. Solo recuerdan lo que les conviene para quedarse en su pesimismo. Dios le dice a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Oh Dios, yo estoy aquí porque tengo un vivo celo por ti. Porque en Israel no hay quien te ame como yo te amo, Dios. En Israel hay un montón de falsos, de hipócritas, pero aquí hay un fiel Dios que ha luchado por ti. Todos me odian y me quieren matar y estoy solo. Qué selectivo, Elías. ¿Cómo no recuerdas que estás en la cueva porque tú corriste de Jezreel sin obedecer a Dios? O sea, recordad, no me está atacando el enemigo en el trabajo. Que ataque ni que nada, te despidieron porque eres negligente. Mi matrimonio ahorita está por unas luchas. Qué selectivos somos. Tu matrimonio anda mal porque no demuestras afecto a tu cónyuge y no pasan tiempo juntos. ¿Qué hijos tan rebeldes, Dios mío? ¿Qué hijos que rebeldes ni que nada? Es que no hablas con ellos y cuando llegas solo los corriges, y corrección sin relación siempre produce rebelión. Pero corrección con relación conduce a amor y cambio. Entonces somos muy selectivos con Dios. Recordamos lo que nos conviene para justificar nuestra vida en la cueva. Y no recordamos la verdad tal cual es, que nos impulsa con convicción para salir de nuestro estado de desánimo. ¿Cuántos están siendo edificados? Entonces Dios está desafiando a Elías, que le dice: Dios, es que tengo tanto celo por ti, estoy trabajando pero todo es negativo, todos están en mi contra. Israel no se arrepiente, enfocándose en todo lo malo, pero de manera selectiva descarta todo lo bueno. Escucha lo que él dice: Dios, todo ha sido malo en Israel, pero Elías, se te ha olvidado que Dios te usó para detener la lluvia, que Dios te proveyó en el arroyo de Kerit, que Dios te sustentó en Sarepta de Sidón, que aun cuando huiste y te tiraste debajo de un enebro, Dios te trajo una torta de pan caliente sobre las ascuas. ¿Se te ha olvidado todo lo bueno? Dios, yo estoy solo, ya no queda nadie. Que de la viuda en Sarepta de Sidón, que ahora cree en Jehová porque su hijo fue resucitado. Que de Abdías, el siervo, la mano derecha de Acab, que preservó a 100 profetas y les dio pan y agua en medio de sequía y hambruna. Hay 100 profetas que Abdías preservó. Que de los 7,000 que no han doblado rodillas. Pero cuando somos dominados por sentimientos, tenemos una percepción selectiva. Y la Jezabel que está en nuestra contra hace más ruido en nuestra mente que el Dios que está a nuestro favor. Mira lo que Dios dice a través de Romanos capítulo 8:31. Mira lo que dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es nosotros, ¿tú te la sabes, iglesia? ¿Quién contra nosotros? Pablo nos recuerda a no magnificar lo malo y minimizar lo bueno, sino a magnificar lo bueno y atender a lo malo cuando sea adecuado. Pablo nos dice: mira, no olvides que aunque el mundo entero y Satanás y todas las tinieblas están en tu contra, si Dios es por ti, nadie te puede detener. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos llama Dios a hacer? Dios nos llama a desafiar lo que sentimos. Simplemente porque lo sientes no significa que sea real. Simplemente porque lo sientes no significa que debes actuar sobre ello. La palabra nos enseña a desafiar lo que sentimos. Examina tus sentimientos, y si tus sentimientos no corresponden a la verdad de Dios, entonces somételos a la autoridad de Cristo. Si tus sentimientos van contrarios a lo que Dios te ha dicho, somételos a Cristo. Si viene un pensamiento a tu mente que te dice: no la vas a lograr, somete ese pensamiento al Dios que te dice: yo estoy de tu lado, yo camino delante de ti, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Mis sentimientos me dicen que soy abandonado, pero la palabra de Dios me dice que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te recuerdas lo que hizo el salmista en el Salmo 43 verso 5? El salmista se predicó a sí mismo.
A veces tienes que detenerte en tu día y tener una conversación contigo mismo. Tienes que decirte, alma mía, bájale con la negatividad. Ya estuvo bueno. Dios está conmigo. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 43, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista dice: no voy a obedecer lo que siento, voy a obedecer lo que Dios me ha dicho. No voy a ser dirigido por mis emociones, voy a ser dirigido por la voz del Espíritu de Dios. Desafiar lo que sientes es examinar tus sentimientos, y cuando tus sentimientos son contrarios a la verdad de la palabra de Dios, somételos a lo que Dios te ha dicho. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo desafiar lo que siento y someter mis emociones a Dios? Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Aquí está la clave. Mira lo que él dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo primero que Pablo dice es que si tú te desanimas y entran pensamientos a tu mente oscuros y quieres tirar la toalla y tratas de contrarrestar y militar contra esos pensamientos con armas humanas, me voy a ir al parque, voy a ir a jugar deporte, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer aquello. Te funciona por un ratito, pero no vas a ganar una lucha espiritual con armas naturales. Necesitas armas espirituales. Pablo dice: hay pensamientos que tú puedes dominar con estrategia y psicología humana, pero hay pensamientos, no sé si esto te ha pasado, que tratas de dominarlos, de detenerlos, de superarlos y no lo puedes hacer. Y cuando te enfrentas con un pensamiento demasiado difícil que no puedes superar, ese es un trabajo para el Espíritu Santo. Pablo dice: esto no es terrenal, esto no es del hombre. Mira lo que dice en el verso 5, esto es espiritual. Él dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo dice: somete tus pensamientos y emociones a la obediencia a Cristo. Esto es lo que siento, pero lo someto en el nombre de Jesús, porque esto es lo que Dios me ha dicho. Siento que no la voy a lograr, Dios ha dicho que la victoria es mía. Siento que no voy a salir de esto, Dios me ha dicho que me va a sacar. Siento que mi familia no va a superar, pero Dios me ha dado una promesa. Y cuando desafío lo que siento con la verdad de lo que Dios ha dicho, puedo tomar el primer paso para salir de la cueva. Lo primero que Dios nos enseña es: desafía lo que sientes. Pero en segundo lugar, mira esto, Dios nos enseña: yo te voy a sacar a mi manera. Cuando Dios interviene en tu vida y Dios interviene en la mía, lo hace a su manera. ¿Cómo lo hace Dios? A su manera. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Elías desborda su alma con toda esta negatividad, dominado por sentimientos. Y mira lo que Dios le dice en la primera parte del verso 11. Dios le dice, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Nota conmigo que Dios no se inclina y le dice: ay, Elías, no te agüites, anímate, eres grande, Elías, tú puedes, échale ganas. Dios no le da porras, porque lo que necesitamos no son porras, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Lo que necesitamos no es positivismo, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Si yo estoy deprimido, positivismo no me va a sacar. Lo que me va a sacar es la verdad de Dios, porque la verdad de Dios penetra y sana a esas partes profundas de mi ser que palabras humanas no pueden alcanzar. Y no me malentiendas, la consejería, la ayuda humana tiene su rol y su función, pero son herramientas, no son la sustancia. Al final del día lo que nos saca es Dios, porque Dios nos diseñó y Dios sabe cómo arreglar y sanar lo que está afectado. Dios no viene a Elías con positivismo y dándole palabras de ánimo. Dios le dice: Elías, sal de ahí. Sacúdete y sal de ahí, porque esto lo vamos a hacer a mi manera.
Yo voy a cumplir mi propósito en ti, yo te voy a sacar de esta cueva, pero lo voy a hacer a mi manera. Y escúchame, la realidad es que tú y yo nos enfocamos tanto en lo que queremos que Dios haga, y nos enfocamos tanto en cómo queremos que lo haga, cuando lo único en lo cual nos deberíamos estar enfocando es en lo que Él nos ha dicho. Elías estaba tan enfocado en qué va a pasar con Israel, y qué va a pasar con Acab, y qué va a pasar con Jezabel. Lo único en lo cual él debería de estar enfocado es: ¿qué estás haciendo tú en una cueva? ¿Te das cuenta? Nos enfocamos tanto en otras personas, nos enfocamos tanto en juzgar. Esa Jezabel, que Dios la agarre, que Dios la agarre, que Dios agarre a esa Jezabel y le dé una estirada y le pongo una buena para que vea con quién se ha metido. Yo lo digo, Dios, porque soy celoso por ti, por ti. Elías, no te preocupes por Jezabel. ¿Qué andas haciendo tú en una cueva? Olvídate de Jezabel se encargará Dios. Acá estamos preocupados hablando de los hijos de otros. Oye, ¿qué está pasando con tus hijos? Afanados juzgando el pecado de otros. Hey, ¿qué está pasando en mi vida? Porque ¿qué garantía tengo que mañana yo no resbalaré? ¿Qué garantía tengo que mañana yo no voy a caer? Tenemos una idea de lo que Dios va a hacer, y cómo Dios lo va a hacer, y cuándo Dios lo va a hacer, y nuestra mente está tan fija en lo que queremos que Dios haga, cuando nuestra mente debe de estar enfocada en lo que Dios nos ha dicho. Elías, no te preocupes por Israel, preocúpate por salir de la cueva de tu vida. Porque lo que yo voy a hacer, Dios le dice, yo lo voy a hacer a mi manera. No te afanes en las vidas de otros. Ten cuidado lo que andas mirando en las redes, juzgando, criticando, observando, opinando. Porque escúchame, había un egocentrismo y una arrogancia en la respuesta de Elías. Yo tengo un vivo celo por ti, Dios. Como casi diciendo: Dios, yo sé mejor lo que tú necesitas hacer para Israel. Imagínate decirle a Dios, que es celoso por su nombre y celoso por su pacto. Imagínate reclamarle a Dios que tú eres celoso por su pueblo. Nadie ama al pueblo de Dios más que Dios. Nadie es más celoso por el nombre de Dios que Dios. Lo que Elías necesitaba era quebrantamiento y humildad. Pero había un egocentrismo del cual debemos guardarnos y protegernos, de sentirnos con altivez en la casa de Dios. ¿Por qué los otros cristianos no son como yo, y no se visten como yo, y no actúan como yo? Dice el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Y yo a veces escucho a las generaciones hablar, porque a veces tengo que ser como un puente entre jóvenes y ancianos. Y como dice Pablo, con los judíos como judío, y con los gentiles como, para alcanzar a otros para Cristo. Y cuando ando con jóvenes soy joven, y cuando ando con los ancianos pues no soy anciano, pero pues conecto. Y a veces escucho las críticas de ambos lados. Y los jóvenes dicen: ay, estos ancianos cerrados que no nos dan oportunidad. Y los ancianos dicen: estos jóvenes liberales que no se someten. Y en nuestros tiempos hubo una gloria, y los jóvenes no saben el avivamiento que va a venir. Y sabes, pasa una generación y el joven que llamaba a esos ancianos cerrados se convierte en ese anciano cerrado. Porque dice Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Son los ciclos de la tierra. Debemos tener cuidado. Imagínate, vamos a autoexaminarnos. ¿Realmente creemos, cuando hablamos con arrogancia y decimos: como en estos tiempos ya no hay gloria como había en mis días? ¿Realmente creemos que nuestros días de gloria fueron los días más gloriosos que se han visto en la tierra? ¿Realmente creemos que Dios ha hecho en nuestros días algo que nunca ha hecho antes y que no volverá a hacer? Somos tan egocéntricos y nos sentimos con un protagonismo ajeno para creer que en nuestros días se vieron cosas que esta generación no verá, cuando a lo contrario deberíamos decir: ojalá estos jóvenes vean lo que nosotros no vimos, que ellos vean cosas mayores. Porque Dios le estaba enseñando a Elías lo que nos quiere enseñar a nosotros. Él es el Dios de cosas nuevas, y Él no está ligado a métodos, a estrategias, a sistemas, a personajes. Elías, no te sientas arrogante. Yo ya estoy preparando a Eliseo para tomar tu lugar. No había una gloria anterior.
en Dios siempre hay una gloria postrera mayor. Dios siempre hace cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? No caigas en el error. No caigamos en el error de sentirnos el centro del plan redentor de Dios. Tú y yo somos un rol pequeño dentro del plan redentor de Dios. Y escúchame, el hecho de que tengamos un rol pequeño no significa que no tengamos un rol importante, pero sí significa que no deberíamos considerarnos más importantes de lo que realmente somos. Dios no nos necesita, pero ¿cuántos le dan gracias que nos ha escogido? Poner tus ojos en otros, en Jezabel, en Acab, en Israel, juzgar, criticar. Oh no, en mis días hubo un mover que ya no hay hoy. Tengamos cuidado con cómo hablamos, porque en esta generación Dios también está derramando su gloria. Porque el mover de Dios no radica en una generación, radica en el Dios de las generaciones. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba a personajes claves, ¿sabes cómo Dios se autonombraba? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Para que nunca se te olvide que no fue Abraham, y no fue Isaac, y no fue Jacob, y no fue José, y no fue Moisés, y no fue Josué, y no fueron los reyes, y no son los profetas. Es Jehová, Dios de Israel. Y suya es la gloria, y suya es la honra para todos los siglos. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 4, 5 al 6: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice: nosotros no somos la sustancia ni el contenido, nosotros somos portavoces del mensaje, pero la gloria y la luz se llama Cristo Jesús. Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer a su manera. No descartes lo que Dios está haciendo en alguien simplemente porque no se mira como lo que Dios hizo en ti. Elías decía: no hay manera que Jezabel se quebrante, no hay manera que Acab abandone el trono. Esto ya se acabó. Y Dios le dice: Elías, relájate y sal de la cueva, porque yo voy a hacer esto a mi manera. Estabas más abrazado de tus expectativas que de mi palabra. Porque escúchame bien, Elías, los días de Acab ya están contados, y los días de Jezabel ya están contados. Yo voy a levantar nuevo rey en Israel, y yo voy a levantar un nuevo rey en Siria, a un hombre impío, y lo voy a usar para mi gloria. Porque ¿cuántos saben que hasta Dios puede hasta usar a no creyentes para quebrantar a su iglesia? Dios no necesita un hombre justo, recto, bien arreglado, de un porte piadoso. Dios puede usar al hombre más inesperado, al instrumento más caído y dañado, para que al final del día todos sepan: la gloria es de Dios y no del hombre. Dios le dice a Elías: yo tengo los reemplazos listos, yo ya estoy levantando una nueva generación. Elías, tú no te preocupes por eso, tú enfócate en lo que yo te he dicho, y te voy a demostrar que lo que yo hago, yo lo hago a mi manera. Mira lo que dice la segunda parte del verso 11, dice: y he aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, verso 12, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice la palabra que Dios le dijo a Elías: sal de la cueva y párate en el monte. Y cuando se paró ahí, Dios pasó con 3 posibles manifestaciones. Y acá la palabra clave es posibles, porque aunque Dios envió esas manifestaciones posibles, Él no estaba en ninguna de ellas, ¿viste?
Y cuando yo leí dije, ¿por qué Dios envió el viento, el terremoto y el fuego si Él no iba a manifestarse a través de ellos? ¿Por qué utilizaría estas experiencias naturales? ¿Y por qué no vino a través de ellas? ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba recordando a Elías: Elías, esto lo voy a hacer a mi manera. Quita tus ojos de las experiencias y busca mi voz. Dios no estaba en el ruido, en lo espectacular, en lo grande, en lo extraordinario. Dios estaba en un silbo apacible, en un susurro. Dios estaba en lo que Elías menos esperaba. Y así es como Dios realiza sus planes en nuestra vida. Hay una conexión temática al Antiguo Testamento con estas manifestaciones posibles de la naturaleza. Porque recuerda que Elías estaba en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el mismo monte en el cual en Éxodo capítulo 33 Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y Dios le dijo: ok, me has pedido algo bueno, mi presencia irá contigo. Y Moisés dijo, aprovechando que ya te pusiste generoso, Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: Moisés, si tú ves mi rostro morirás, pero vamos a hacer algo, te voy a poner sobre la peña. Y mi gloria a través de mi bondad y mi misericordia pasará por ti. Y proclamaré mi nombre. Y te pondré en la hendidura de una peña, te esconderé como en una pequeña cueva. ¿Cuántos ya están viendo la conexión? Y te voy a meter en una hendidura de la peña. Y cuando pase mi gloria, cubriré tu rostro con mi mano. Y cuando pase y quite mi mano, verás mis espaldas. Y aquel día, con un viento y un ruido, la gloria de Dios pasó por ahí y resplandeció totalmente sobre Moisés. Nos brincamos a 1 de Reyes 19. Sale Elías de la cueva y ve el viento, lo escucha, lo siente. Un viento tan potente que rompe montañas, rompe las peñas. Y Elías probablemente hizo la conexión y dijo: Dios estará en el viento, pero no estaba. Y luego vino el terremoto, y Elías sabía que en el Antiguo Testamento, es decir, en la historia de Israel, Dios había usado terremotos y fuego y columnas de nube para manifestarse, pero Dios no estaba en el terremoto. Y pasó el fuego, aquel mismo fuego que descendió en el monte Carmelo y consumió aquel holocausto, pero Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en estas manifestaciones. Dios estaba en un silbo apacible. Dios estaba en un susurro. Dios le estaba diciendo a Elías: simplemente porque lo hice así con Moisés, no significa que lo voy a hacer de la misma manera contigo. Cuando Dios obra en nuestra vida, Dios lo hace a su manera. Y Él es el Dios de cosas totalmente nuevas, para que pongamos nuestro enfoque no en el cómo, sino en el quién lo hace. A veces esperas un fuego y Dios te habla en un susurro. A veces esperas el susurro y Dios te habla en un terremoto. A veces esperas el terremoto y Dios te habla a través de un viento. Dios siempre cambia el método para que tu dependencia en Él sea constante, para que no dependas del sermón del domingo pasado y de la oración del día del ayer, para que vuelvas a Él cada día. Porque no me quiero perder nada, porque hoy puede estar en el fuego, pero mañana puede estar en el silbo, y el próximo día puede estar en el terremoto. Tengo que volver a su presencia cada día, porque Él siempre hace algo nuevo. Dios le estaba enseñando a Elías: Elías, te has aferrado a los métodos. Creías que porque envié fuego en el monte Carmelo estaré en el fuego otra vez. Y reducimos a Dios a nuestra experiencia de vida. Reducimos a Dios, lo confinamos, lo encerramos en una caja y esperamos hasta que venga otra experiencia del monte Carmelo para creer algo grande, algo extraordinario, algo ruidoso, algo espectacular. Pero escúchame, Dios trabaja en el silbo también, en el día a día, en la vida cotidiana. Dios no solo te habla los domingos, Dios quiere hablarte el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y todos los días de tu vida, en tu rutina, en el camino al trabajo, en camino a recoger a los niños de la escuela. Ahí está la voz de Dios que te está hablando.
levantando para que no pongas tus ojos en la cima de las montañas, pero para que pongas tu mirada y tu atención en el Dios que te llama a salir de la cueva, que está contigo no solo en las victorias, que te ama y te abraza también en tus derrotas, que te levanta de la depresión, del desánimo, de la desilusión, que te dice: hijo, no te vas a quedar aquí no vas a morir, tu ministerio no va a terminar en el fracaso. Elías, yo te voy a levantar y te voy a utilizar para preparar a una nueva generación. Dios lo estaba haciendo a su manera. No podemos reducir a Dios a una idea, algún método. Iglesia, envíe Dios o no envíe el fuego, adorémosle. Él es digno de alabanza. No busquemos lo extraordinario, busquemos la presencia de Dios. Y cuando busquemos la presencia de Dios, lo extraordinario vendrá, pero aprenderemos que también en lo ordinario Él está con nosotros. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Dios lo llama a través de una voz demostrándole: yo estoy contigo, Elías, yo no te he dejado. Esa voz apacible y tranquila que le habló a su espíritu estaba ministrando a una necesidad específica en la vida de Elías. Porque cuando Dios nos ministra a su manera, ¿cuántos saben que su manera es la mejor manera? Dios sabe acercarse a nosotros y ministrar a nuestras vidas conforme no a lo que esperábamos, conforme a lo que necesitábamos. Yo creo que Elías pensaba que lo que él necesitaba era otra experiencia espectacular de fuego para sentirse valiente y audaz para enfrentar a Jezabel. Pero no, Elías no necesitaba más fuego. Elías necesitaba un susurro. Porque cuando alguien viene y te susurra un silbo apacible: hey, ven, la única manera de escucharlos y realmente entender es acercarte. Es como que estás en un cuarto ruidoso, escuchas tanto ruido, gente hablando, conversaciones encima de conversaciones, todas empalmadas, y no logras entender con claridad. Así te sentía Elías en aquella cueva. La voz de Jezabel, la voz de Satanás, la voz de muerte, la voz de desánimo, sus pensamientos, sus sentimientos. Pero al escuchar ese silbo apacible de Dios, al salir de la cueva, dice la palabra que cubrió su rostro con su manto y se acercó. Porque cuando Dios te habla con ternura, tienes que acercarte, y justo es a eso a lo que Dios te está llamando: hijo, acércate otra vez. Vuelve a mi presencia, calla el ruido, elimina las distracciones y vuelve a mi presencia. ¿Qué te estoy diciendo el día de hoy? Que cuando Dios lo hace a su manera, Dios nos ministra conforme a nuestras necesidades. Algunos necesitan fuego, otros necesitan un terremoto porque están apáticos, están en conformismo. Pero otros necesitamos un susurro, necesitamos que Dios nos traiga de nuevo a la intimidad. Y Dios es como ese buen padre. ¿Cuántos padres aquí con múltiples hijos se pueden relacionar? Tú no puedes criar a tus hijos de la misma manera. Cada hijo es diferente y tienes que abordar ese hijo conforme a su personalidad. Y un buen padre no impone un molde de crianza sobre todos sus hijos, porque sabe cada uno de ellos es distinto. Este que lucha con inseguridad, tengo que animarlo, pero este que es un poquito altivo, tengo que ayudarle a humillarse. Este que está luchando con el desánimo, tengo que hablarle con ternura, pero este que está apático, tengo que desafiarlo y levantarlo. Un buen padre ministra a cada hijo conforme a su necesidad. ¿Y cuántos saben que nuestro Padre Celestial es un buen padre? Él sabe lo que necesitas. Elías, no te voy a ministrar como ministré a Moisés, te voy a ministrar como tú lo necesitas. Tú necesitas un susurro. Tú necesitas volver a mi voz, porque tu mente ha sido infiltrada con mentiras de Satanás al grado que deseas la muerte. Iglesia, cuando tú te acercas a Dios y sales de la cueva y comprendes que Dios lo hace a su manera, escucha lo que te voy a decir: Dios te ministra con una obra integral. A veces en la iglesia, cuando alguien está luchando, les necesita más oración, cuando lo que realmente necesita es descanso y comer bien. Porque a veces sientes ataques, sobre qué ataques ni qué nada. Es que tenemos una nutrición pésima. A veces creemos
Lo que necesito es trabajar más y hacer más. Y no, lo que necesitamos es buscar más a Dios. ¿Sabes quién sabe exactamente lo que necesitamos? Dios, porque Él nos creó. Y quiero que notes conmigo la obra integral en la vida de Elías. En el desierto debajo del enebro, Dios lo sustentó físicamente. Le dio una dieta saludable. Come bien y duerme, porque desnutrido y exhausto no vas a servir para nada. Su cuerpo, digan conmigo, su cuerpo. Luego el ángel lo tocó, le dijo: levántate, come, el largo camino te resta. Su mente, di conmigo, su mente. Le habló palabras de vida, lo sustentó. Pero en la cueva, en el monte Horeb, Dios fortaleció su espíritu. Di conmigo, su espíritu. Y le dijo: Elías, aquí no te vas a morir, tengo algo para ti. Cuando Dios te ministra, es una obra integral. Dios sustenta tu cuerpo, Dios toca tu mente, Dios fortalece tu espíritu. Dios no es parcial. Dios no solo se concentra en un área. El evangelio es integral, el evangelio es completo. El evangelio abarca toda la constitución de tu ser, para que seas entero en todo lo que haces, para que vivas bien y seas ordenado en todo lo que haces. Dios estaba sanando a Elías, restaurando a Elías, fortaleciendo a Elías, su cuerpo, su mente, su espíritu, sus necesidades físicas, psicológicas, espirituales. Cuando Dios lo hace a su manera, Dios lo hace bien hecho. Y aquí te quiero dejar, dice la palabra, Dios nos enseña para salir de la cueva. Desafía lo que sientes. Recuerda que Dios lo hará a su manera. Pero por último, Dios no te dejará aquí. Dios no te va a dejar en esta cueva. Dios no solo le dio una palabra, Dios no solo lo restauró. Escúchame, Dios lo recomisionó. Dios lo encaminó de nuevo a su propósito, a su asignatura. Dios no te dejará aquí. Como por 5 segundos hagamos un hincapié. ¿Por qué no levantas tus manos y lo abrazas y lo recibes, esta palabra, en el nombre de Jesús? Dios no me dejará aquí. Dios no me dejará aquí. Quizá ahorita estoy desilusionado, estoy cansado, estoy triste, pero Dios no me dejará aquí. Dios no me levantó para traerme aquí a morir en una cueva. Dios no me dio una palabra para desampararme. Dios no me llamó para dejarme avergonzado temiendo a Jezabel. Dios no me dejará aquí. Dios me levantará de esto. Voy a ver la luz del día otra vez. Voy a ver la gloria de Dios otra vez. Y no será a mi manera, será la manera de Dios. Dios ha tocado mi cuerpo, Dios ha sanado mi mente, Dios ha restaurado mi espíritu. Dios no me dejará aquí. Alguien que lo crea y grite amén. Mira lo que dice la palabra en el verso 13, y aquí te dejo. Dice la palabra: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dice la palabra, nota esto, que cuando vino el viento, Elías no cubrió su rostro. Cuando vino el terremoto, Elías no cubrió su rostro. Cuando pasó el fuego, Elías no cubrió su rostro. Pero cuando oyó el silbo apacible, Elías cubrió su rostro con su manto. Porque Elías entendió: Dios está en el susurro. Y ante la presencia de Dios, Elías cubrió su rostro y salió. Y Dios le hizo una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, como diciéndole: Elías, no te voy a dejar aquí. No te voy a dejar aquí. No te voy a dejar deprimido y triste. Porque escúchame, los cristianos se deprimen. Claro que sí, por momentos en la vida, sí. Los cristianos se desaniman, sí, hay momentos de desánimo. Pero escucha lo que te voy a decir: el cristiano, aunque se deprime, no se deprime sin esperanza. Y aunque se desanima, no se desanima sin esperanza. Aún en la depresión nos abrazamos a la promesa de Dios: Él no me va a dejar aquí, Él me va a sacar de esto. En el mundo entras a la cueva y en la cueva te mueres, pero el Hijo de Dios, aunque esté en la cueva, se abraza del susurro, se abraza de la palabra de Dios. Dios no me va a dejar aquí. Yo voy a salir de esto en el nombre de Jesús.
le hizo la misma pregunta a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le contesta la misma cosa. Es más, tú lo puedes examinar en casa. El verso 10 y el verso 14 son literal copias idénticas. Elías le vuelve a decir lo mismo: es que tengo un vivo celo por ti, Dios. Israel no se arrepiente, abandonaron el pacto, mataron a espada a tus profetas, y quedé solo yo, soy el único que queda, y me quieren matar. Lo mismo le responde. ¿Qué nos enseña esto? Tú puedes ver viento, terremoto y fuego, la gloria de Dios, pero eso no quiere decir que vas a cambiar tu manera de pensar. Es hasta que Dios viene con el silbo, con el susurro, y te habla directamente en el uno a uno, en lo personal, y te da una palabra para levantarte. No es el milagro lo que va a aumentar tu fe. El milagro es una bendición. No es la bendición lo que va a aumentar tu fe. La bendición es un beneficio de ser hijo de Dios. ¿Sabes qué va a aumentar tu fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios va a nutrir tu espíritu. La palabra de Dios va a sustentar tu mente. Elías, otra vez desanimado, triste, le repite a Dios literalmente lo mismo, y Dios no lo deja allí, desanimado, deprimido y fracasado. Dios le da una nueva asignatura. ¿Cuántos están listos para recibir una nueva asignatura de parte de Dios? Dios te va a dar una palabra el día de hoy para sacarte de la cueva, una nueva asignatura. Hijo, no te vas a morir aquí, no te vas a quedar aquí. Levántate, invierte, siembra, da, haz de tu parte lo que está a tu alcance el día de hoy, y yo me encargaré de lo demás. Elías, preocúpate por salir de la cueva, y yo me encargaré de Israel. Yo me encargaré de Jezabel. Yo me encargaré del rey Acab. Preocúpate por salir de la cueva. Preocúpate por escuchar mi voz apacible y quieta en medio de todo el ruido, y yo cuidaré a tu familia. Yo guardaré la ciudad. Padre, pero mis hijos, ¿qué será de mis hijos? Tú enfócate en salir de la cueva, y yo cuidaré a tus hijos. Dios, pero ¿cómo la hago con las finanzas? Enfócate en salir de la cueva, y yo proveeré y sustentaré tu mesa. Dios, ¿cómo la hago con mi salud? Preocúpate por salir de la cueva, y yo sanaré tu cuerpo. Elías estaba tan afanado con Israel, y Dios le dice: Elías, yo ya tengo un plan. Mira lo que le dice en el verso 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dice: Elías, tú preocúpate por salir de esta cueva y recibe tu nueva asignatura. Yo me encargaré de Israel. Yo pondré a Hazael sobre Siria. Yo pondré a Jehú sobre Israel. Y yo ya preparé a Eliseo para ser tu sucesor. Tú no te preocupes del día de mañana. El día de mañana está en mis manos. ¿Por qué estamos perdiendo sueño? Estresados por la economía, por el mañana, por el futuro, por lo que será, si nosotros no podemos hacer nada para determinar el futuro. ¿Sabes que debemos enfocarnos en hacer lo que Dios nos ha dicho hoy? Sal de esta cueva. ¿Cómo? Desafía lo que sientes. Recuerda que Dios lo hará a su manera, y recibe la palabra en fe. Dios no te va a dejar aquí. Dios te va a sacar de esto. ¿Tú lo crees? Ponte de pie conmigo en este día.